Para hablar sobre la justicia aniquilada en México, esta tarde nos acompaña Roberto Gil Suart, abogado, ex senador. Roberto, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Gusto en saludarte y saludar a toda tu audiencia. ¿Cuál es tu lectura de lo que acaba de ocurrir en la Suprema Corte en relación con esta circunstancia de Grupo Salinas? Ya sabíamos que sería así, pero fueron rápidos y fueron veloces, fueron unánimes de acuerdo al dictado. Roberto. Desde que se planteó la reforma judicial, sabíamos que esta era la intención, que el propósito de la reforma judicial y de la elección judicial es que la Suprema Corte de Justicia ya no fuese un tribunal constitucional, un tribunal independiente e imparcial, que resolviera los conflictos entre los particulares, las personas y las empresas con el poder en condiciones de igualdad de armas, sino que por el contrario lo que querían era una Suprema Corte de Justicia que siempre le diera la razón a la autoridad. Recordemos que la reforma judicial se plantea por un coraje del presidente López Obrador cuando la Suprema Corte de Justicia de la vieja integración empezó a revertir decisiones muy cuestionables desde el punto de vista jurídico. Recordarás, por ejemplo, aquellas suspensiones con los programas, con los proyectos de infraestructura que no cumplían con los requisitos básicos de ley, la forma en la que le corrigió la plana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos decretos que emitió el Ejecutivo. Ya sabíamos entonces, desde que se planteó la reforma judicial, que en el plano operativo de la construcción de un régimen autoritario de concentración de poder necesitaban capturar a la Corte. Sí. Y de eso se trató la elección judicial. Hoy lo vemos. Y no solamente el problema, Carlos, es esta captura a través de una elección fraudulenta, una elección amañada a través de los acordeones, sino la que yo llamaría el problema de legitimidad en la decisión. Lo que hoy pasó, desafortunadamente, cuestiona ya no solamente la cuestionada legitimidad de origen que viene de los acordeones y de la reforma judicial tramposa que se impuso en este país, sino ahora ya también es la legitimidad de poder ofrecer razones a las decisiones que se toman. Ya ni siquiera se tomaron la molestia de argumentar por qué no estos casos ameritaban ser analizados por la Corte. Los tribunales constitucionales, al cuestionamiento que se les hace en el mundo de que no tienen una legitimidad derivada de las urnas, sino que son designados por el Senado, por los congresos o por los ejecutivos con la Cámara. La forma de resolver ese problema de legitimidad es precisamente que la Corte se gane su legitimidad, las Cortes se ganan su legitimidad por el peso, congruencia y consistencia de las razones que toman en cada decisión. Ahora escuchamos un silencio. Lo que pasó hoy en el caso del Grupo Salinas es que la Corte ni siquiera sometió a discusión y razonó de qué manera no era pertinente atender un recurso que la ley, la Constitución le da a Grupo Salinas como contribuyente. Es decir, no solamente es el problema del cuestionamiento sobre la pertenencia política de esta Corte, es que ya ni siquiera están dispuestos a argumentar para justificar sus decisiones. Roberto, como experto, como abogado, ¿qué caminos se abren para Grupo Salinas? Entiendo, ya el grupo lo ha hecho público, acudirá a instancias internacionales. Entiendo que ese es el camino jurídico que tomará y creo que podrá argumentar que hubo denegación de justicia en la medida en la que no se quiso discutir un recurso que existe en la propia ley, que tiene ciertas condiciones efectivamente, pero que es un recurso en manos de un contribuyente, aún en esta instancia ya ante la Corte. Pero déjame poner en perspectiva lo que esto implica para los mexicanos. Sí. Puede suceder que la Corte revierta precedentes históricos sin decir una sola palabra, sin justificar sus razones. Hoy vemos un caso en el cual una serie de recursos simplemente no se discuten. Se desechan diciendo no tienen importancia para nuestra justicia, no tienen importancia ni como precedente ni como criterio hacia adelante, no son relevantes, no solamente importa la condición del contribuyente, las personas que viven de esas empresas o bien el ecosistema
que implican esas empresas en el país. No es relevante, para la Corte no es relevante discutir ese caso, pero imaginemos, por ejemplo, que reviertan precedentes históricos sobre garantías procesales, sobre derechos de libertad, sobre libertad de expresión, y ni siquiera se den la molestia de justificar por qué cambian de posición. Eso es lo grave. En Estados Unidos le llaman shadow dockets, decisiones en el cajón, decisiones en la sombra. Sí. Es lo riesgoso que puede pasar en nuestro país, en lo que queda de república y de democracia, que la Corte revierta decisiones precedentes sin decir una sola palabra y, por tanto, que no podamos los mexicanos, los ciudadanos, saber de qué se trata el cambio de criterio y por qué. Sí, gravísimo. Eso es lo más grave y lo más relevante de lo que pasó el día de hoy, con independencia de la afectación concreta a un contribuyente y a todo lo que implica en términos de sus ecosistemas de negocio. Se me acaba el tiempo, Roberto. En una frase, porque se me acaba el tiempo, esto además pone en riesgo al sistema productivo nacional, empresas, compañías que muchas tienen litigios, algunos están activos. Abróchense los cinturones las empresas nacionales y extranjeras, los inversionistas, los contribuyentes. Si no ganan sus asuntos con los jueces del bienestar a nivel de los juzgados o los colegiados, no habrá una corte que pueda revisar su caso con apertura y con argumentos. Ese es el mensaje y esa es la implicación política e institucional que tenemos hoy que asumir. La Corte no va a estar para hacer justicia, simplemente para deshacerse de los expedientes que no quieren que sean revisados, porque ya hay una instrucción muy clara desde Palacio Nacional, Carlos. Roberto, te agradezco el análisis, te mando un saludo. Gracias. Un saludo afectuoso, muchas gracias. Buenas tardes.